¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Un gusto saludarlos a todos y cada uno de ustedes, siendo las 12:35 hora exacta para empezar nuestra actividad académica. Vamos a dar inicio pues a la clase que corresponde al día de hoy, a la semana 12 de este ciclo, quedándonos solamente siete, pues dándonos 7 semanas nada más, ¿no? Entonces vamos a dar inicio, estimados estudiantes, a lo que corresponde a la semana 12. Hoy, ¿qué vamos a trabajar, estimados estudiantes? Eh, un momentito, por favor. Un momentito. Profesora, Muy su bien, niño. chicos. Sí, 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 no se preocupen, sino que justo me estaban llamando de la misma universidad. Por eso es que mi micro estaba apagada, la disculpas del caso. Temprano hice una consulta y recién en ese momento me responde y era importante. Muy bien, muchas gracias. Más bien, vamos a empezar el trabajo correspondiente al día de hoy. Hoy día nos toca trabajar la literatura peruana, como ustedes ya saben, hablar un poquito de la literatura republicana, el costumbrismo, hablar nuevamente ahí, recordar lo que habíamos conversado ya de Manuel Asensio Segura, de su obra Ñacatita, y luego vamos a pasar, para mi gusto, uno de los movimientos literarios más bonitos, ¿no? Más bonitos de la literatura, que es el romanticismo, ¿no? Y acá en el Perú, como ustedes saben, es un romanticismo un poquito diferente a lo que es ese romanticismo sentimental, amoroso, ¿no? Vamos a analizarlo más adelante. Vamos a empezar entonces con el costumbrismo, hablando de Manuel Asensio Segura. Como ya habíamos indicado, ya habíamos dicho, Manuel Asensio Segura nace en Lima en el año 1805, ¿no? Mi ojo, ese punto ya lo habíamos conversado y habíamos indicado. Él se dedica pues a las armas en su momento. Vamos a sacar eso de acá. Y de alguna manera u otra, este escritor, no, también habíamos indicado que proviene de un origen bastante humilde, de una condición económica, pues que en ese momento teníamos la mayoría de los peruanos. Este escritor criollista nunca viajó a otro país, obviamente por la falta de los recursos económicos y porque para
la clase media y la clase baja no era una actividad constante. Tanto es así que nosotros tenemos la burla que hace Felipe Pardo y Aliaga respecto a esta situación con su cuento Un viaje, ¿no? Que nos habla justamente este pequeño artículo de costumbre, ¿no? Nos habla pues de algunas personas de la aristocracia limeña. Repara pues en los absurdos de un breve viaje del niño Goyito, que ese niño Goyito tenía 52 años, ¿no? Entonces era un don Goyón. Entonces, se puede apreciar que al realizar pues este viaje, marca pues toda una historia en su familia, ¿no? Entonces viene a ser todo un tema porque se convierte pues en un punto importante. Eso sucedió antes de la viajada del niño Goyito, se sucedió después, a los 2 días de que viajó el niño Goyito, un mes antes de que viajara el niño Goyito, el día que viajó el niño, o sea, se convierte como una situación importante. Entonces se hace esa crítica. Entonces, también decíamos, pues, que Manuel Asensio Segura era parte del ejército realista, ¿no? El ejército español. Y estuvo presente en la batalla de Ayacucho, aquella batalla que la ganan los peruanos y que marca un hito en la historia peruana, porque a partir de ahí ya se firma la capitulación de Ayacucho, como ustedes saben, y los españoles tienen que retirarse de todas maneras, ¿no? Del país. Entonces, se da esa situación. ¿Qué más, no? Posteriormente, se adhiere pues a la causa nacionalista, ¿no? Y de Felipe Santiago Salaverry durante la Confederación Perú-Boliviana, para luego ser prisionero de los bolivianos y se salva de ser fusilado. Entonces, por esta misma situación política en la que vivía en esa época, Segura vivió una etapa muy agitada por el caudillismo militar y también por la inestabilidad política que nosotros vivíamos en esa época. Este desorden de la reciente república va a ser la causa de que abandone el ejército en el año 1842, incluso se convirtiera en un antimilitarista, ¿no? Esto pues lo ponemos como ejemplo, lo podemos apreciar como ejemplo en sus letrillas satíricas que hace en contra a Santa Cruz. Bien, posteriormente va a ser empleado público y llega a ser pues diputado suplente en el año 1860. Su carrera militar no fue óbice para que se dedicara a escribir, ojo, obras de teatro. En esta línea escribió pues El Sargento Canuto, ¿no? Que es una de las primeras piezas teatrales de época en el año 1829. Ya como escritor consolidado, tuvo una intensa pues, producción periodística en Lima de carácter festivo. Por ejemplo, fundó periódicos satíricos, Lima contra el espejo de mi tierra, documento que viene a ser una respuesta al espejo de mi tierra de Felipe Pardo y Aliaga, ¿no? También La Bolsa, el Moscú y La Vigía, ¿no? Incluso apoyó al diario El Comercio. Sin embargo, donde el público, pues sí, los críticos reconocen esa producción literaria tan importante que él nos deja. Fallece en Lima en el año 1871. Entonces sabemos de él que es un autor que canta ese espíritu criollo, ¿no? Ese espíritu criollo y tradicional de nuestra literatura del siglo XIX, perdón. Utiliza un lenguaje sencillo, netamente popular, usa la oralidad, utiliza el humorismo y también la intención este, pedagógica, ¿no? El poder enseñar, el poder instruir a través de sus obras literarias. Utiliza un teatro en verso
¿no? Y desarrollas temas como la política, ¿no? Las ambiciones y pretensiones políticas de los militares, los funcionarios y por ahí de repente de alguno que otro pequeño burgués por el poder. También el amor, ¿no? A través de los enredos sentimentales que se daban en esa época, ¿no? En sus obras no fue mordaz o acre con las costumbres de la sociedad limeña y su teatro fue espontáneo y ameno, fundamentalmente para entretener. Correcto, entonces dentro de las obras literarias que tenemos en lírica, ya te había indicado, tenemos pues, vamos a regresar un poquito, a Las Muchachas, que es una letría bastante satírica a las mujeres de esa época, que leen, pero que no entienden pues el mensaje o el contenido del texto. Y también el Gesticán, que va a ser una pequeña burla del militar Santa Cruz, ya que alude pues a la boquita de este personaje, ¿no? También tenemos la peli Muertada, que va en contra de Felipe Pardo y Aliaga. También tenemos Gonzalo Pizarro, que es una novela. Tenemos El Sargento Canuto, La Saya y el Manto, Ñacatita, Nadie me la pega, La espía, El resignado, Un juguete, Percances de un remitido y Las tres viudas, ¿no? Luego en Sainetes tenemos Lances de Amancaes, El Santo Panchita, La Moza Mala y Blanco Núñez de Vela. Entonces, pero de todos estos teatros que él escribe, tenemos a la obra Ñacatita, que va a ser de género dramático, de especie de comedia, dividida en cuatro actos y escrita en verso donde predomina el octosílabo. Ahí vamos a tener personajes como Ñacatita, que va a ser la alcahueta, ¿no? La trotamundo, la que está ahí metida, ¿no? La entrometida, tiene una capa de virtuosidad, pero de virtuosidad, mejor dicho, solo tiene la capa porque no es nada virtuosa, ¿no? Ella se dedica mucho a lo que es el tema de estar el lleva y el trae, de hacer favores solamente por cuestiones económicas, etcétera. Luego tenemos a Doña Rufina. Doña Rufina, madre de Juliana y también, perdón, madre de Juliana y esposa de Don Jesús. Es una mujer impositiva que quiere pues anteponer sus intereses a los intereses y la felicidad de su hija. Don Jesús, que es un nombre esposo de Doña Rufina, padre de Juliana, pero es un nombre un poquito más cauto, ¿no? Es una persona dentro de la obra que duda mucho, que es muy observador, ¿no? Y que obviamente sí le interesa la integridad de su hija. Juliana, que es la chica rebelde que se enfrenta, pues hija de doña Rufina y don Jesús, que se enfrenta a su madre, ¿no? Porque ésta la quería casar con don Alejo y ella ya estaba enamorada de don Alejo, ¿no? Tenemos a don Alejo, que es un hombre que se presenta como soltero, virtuoso, de clase social alta, pero de todo ello no tiene absolutamente nada. Tenemos a Manuel, que es un joven de condición humilde, que se enamora de Juliana y es correspondido por ella. Y don Juan, que es un amigo que viene de Cusco y que pues desenmascara a don Alejo. Aquí, los temas que se desarrollan en este teatro, en primer lugar es la manipulación de Ñacatita, que está de lleve y trae, que quiere pues hacerle favor a don Alejo porque va a recibir una buena gratitud. Le mete ideas a doña Rufina, quiere entrometerse también en las decisiones de Juliana, pero esta no la dejan, ¿no? Entonces, vemos ahí cómo ella va a ir manipulando, ¿no?
El matrimonio concertado por la madre. En esa época, las mujeres no teníamos el poder de decisión con quién se iban a casar, sino que aceptaban lo que los padres les impusieran. ¿Correcto? Y esa imposición de los padres, en este caso, estaba a cargo de la mamá, de doña Rufina, que ella quería que se case porque supuestamente don Alejo era un hombre bondadoso, un hombre que económicamente iba a estabilizar a su hija, que le iba a dar buena vida. ¿No? Entonces ella busca concertar ese matrimonio. Y la rebeldía de la hija al defender sus sentimientos, rechazar el matrimonio de con don Alejo y valorar y defender el amor que tiene con Juan. Pero ¿cómo se da la historia? ¿Cómo se da la historia? ¿Cómo se construye la historia? Y más adelante vamos a dar algunos datos vinculados también a a Ñacatita que se relacionan con la literatura universal. Pero vamos primero a ver cómo se desarrolla la historia de esta obra teatral. Esta obra teatral inicia con la discusión entre don Jesús y doña Rufina sobre el futuro de su única hija llamada Juliana. Entonces ellos discuten y don Jesús le dice, no, mira, hay que dejar a que la chica elija, que ese hombre que tú estás poniéndole entre ceja y ceja no me parece bien. Pero doña Rufina decía, no, que mira, que don Alejo, ¿no? Por ahí como que el nombre Alejo ya ¿no? Nos remonta a cierta peculiaridad vivaracha de los, discúlpeme chicos, de los varones, ¿no? De los que se quieren hacer los vivos, obviamente. No todos acá, creo que ninguno es así, no se preocupe. Entonces doña Rufina decía, mira, don Alejo es un hombre culto, es un hombre caudalado, le va a dar buena vida a nuestras hijas, va a pagar una buena dote por ella. Entonces hay que casarla, así le aseguramos el futuro a nuestra hija, ¿no? Y don Jesús, no, no me parece, no confío en él, siento que tiene malas intenciones, no sé, no siento ahí a don Alejo que pueda ser ese yerno que yo quisiera tener. Me parece sospechoso, ¿no? Entonces, en esa discusión, pues, que se dan entre ambos, este, no considera, pero ellos no contaban que Juliana ya estaba enamorada de Manuel, que era un joven de escasos recursos económicos y que ambos se profesaban los mismos sentimientos. Entonces, esto va a hacer que Juliana se oponga a las pretensiones de su madre. Ñacatita va a estar ahí incidiendo en doña Rufina, oye, tu hija se tiene que casar, porque si no, no recibe la gratitud de don Alejo. Y también le iba y le metía cuentos a Juliana, porque doña Rufina ya, pues hay que convencerla, si no lo puedo yo como madre, de repente tú como una persona externa, ¿no? Entonces estaban todos esos diálogos. Y Juliana, no, yo amo a Manuel, no, yo amo a Manuel, no, yo amo a Manuel, y él ya no quería saber nada, sino solamente de su Manuelacho, ¿no? Quería saber de su Manuel. Entonces, ella acepta, lo rechaza, ¿no? Entonces, posteriormente, ya como que Juliana está a punto pues de decir, bueno, ya tanta insistencia, ya pues voy a caer, ¿no? En los brazos de don Alejo. Y ya como que iba a ir aceptando esta situación, ¿no? Este, ya como que iba aceptando esta situación de que sí, que ya pues a tanta insistencia, ya que más da, pues tampoco puedo estar todo el tiempo en contra de mis padres. Eh, Entonces, reciben en ese momento la visita de don Juan, ¿no? Reciben la visita de don Juan y don Juan pues revela la verdadera identidad de don Alejo, ¿no? Que le dice, no, oiga, un ratito, él está casado, su esposa está ahí en Cusco, acá le traigo una cartita para él de su mujer, ¿no? Entonces, y aparte que él es una persona de bajos recursos económicos, ¿no? Entonces,
es una persona de bajos recursos económicos, entonces va a ser difícil, pues, ¿no? Que se dé, pues, esta, este matrimonio. Entonces, don Alejo perdón, don Jesús se molesta y dice, ¿cómo puede ser posible, no? Que esto se esté dando, ¿no? Entonces dice, bueno, los dos se van. Ñacatita y don Alejo se van de la casa, los expulsa de su casa y doña Rufina reconoce el error que iba a cometer en contra de su propia hija, ¿no? Entonces, como vemos, el argumento de esta historia presenta el conflicto interior de una familia de clase media cuyas acciones se dan aproximadamente en 24 horas, o sea, en un día, ¿no? En un día se dan todas esas acciones, si hablamos de la temporalidad de la obra en sí. Ahora, ¿qué era lo que yo quería comentarles de esta obra? Esta obra literaria tiene, nos guste o no, influencia de otras obras literarias, como por ejemplo La Celestina y El Sí de las Niñas. E incluso se ha llegado hasta decir que que la ñacatita viene a ser la Celestina no peruana, viene a ser la Celestina peruana. Y que y que eh, pero que pues Manuel Asensio Segura de alguna manera u otra la ha adaptado, pero no solamente tiene similitud con ella, porque ojo, el tema que nos sale la Celestina es sobre la alcahuetería, también ñacatita, pero el tema de la concertación del matrimonio por interés, eso se da en la obra del Sí de las Niñas. ¿Correcto? Ahí es donde se da esa obra. Entonces, ñacatita es como que una mixtura entre la Celestina y el sí de las niñas, ¿no? Entonces, otra característica también de esta obra es que respeta las tres unidades aristotélicas, ¿no? El lugar, porque se da todo en la casa de Rufina y don Jesús, la acción, un solo tema, y el tiempo que dura por lo menos 24 horas, ¿no? Entonces, cumple con con la unidad aristotélica del teatro. Entonces, eh, esto es lo que nos habla, pues, ¿no? La obra. Bien, entonces, eso es lo que nos habla, pues, la obra literaria de Ñacatita. Luego de este periodo costumbrista, tenemos el romanticismo peruano. El romanticismo peruano, estimados estudiantes, eh, recordemos que este movimiento literario surge en Alemania y Inglaterra a finales del siglo XVIII, 1700 y tanto, y se llega a su gran apogeo a inicios del siglo XIX, ¿correcto? Bueno, el mensaje de Senami. A ver, espero que sus celulares no los haya interrumpido, no se asusten. Habla de lluvias. Muy bien, sigamos. Entonces, se caracterizó, como nosotros sabemos, este movimiento por la libertad, la revaloración de los sentimientos, el individualismo y también el rescate del pasado. Y esto último es importante sobre todo por los autores o por el autor romántico más importante que vamos a ver. Entonces, sabemos también que se extiende por toda Europa y se difunde a la primera mitad del siglo XIX en España, y eso llega acá al Perú, ¿correcto? En- si hablamos un poquito del contexto del romanticismo peruano que se da acá en el Perú a mediados del siglo XIX, debemos hablar un poquito de Ramón Castilla. Como nosotros sabemos, Ramón Castilla y Marquesano
Gobernó el Perú en dos ocasiones. En primer lugar fue entre 1845 y 1851 y su segundo gobierno fue en 1855 y finalizó en 1862. ¿Ya? Entonces, durante su gobierno se realizaron importantes obras y acciones que estabilizaron de alguna manera nuestro país. Hubo una cierta estabilidad política en nuestro país. Entonces, eh, ¿cómo podríamos nosotros ejemplificar esta estabilización? En primer lugar, pues ordenó la economía nacional a partir de lo que era la venta del guano, ¿no? La venta del guano, ese oro blanco, como le llamaban, realizó pues el pago de la deuda externa y también de la deuda interna, ¿correcto? Y pues anuló el tributo a los indígenas y liberó la esclavitud, ¿no? Abolió la esclavitud, ¿bien? Entonces se preocupó también por la modernización de la defensa nacional. Como nosotros sabemos, a mediados del siglo XIX en América Latina, no en Sudamérica principalmente, se da lo que se conoce como el boom del guano, ¿no? Debido pues al descubrimiento de ese fertilizante natural que fue exportado para mejorar los campos de cultivo europeos. Y la venta de este producto trajo beneficios económicos al gobierno peruano durante los años 30 aproximadamente, pero no fue aprovechado adecuadamente debido a las malas inversiones y, aunque no lo crean, la corrupción que existía en el gobierno peruano. Entonces, cualquier parecido con la realidad actual es pura coincidencia, ¿no? Entonces, eso hizo que hubo una prosperidad, o sea, por ejemplo, Jorge Basadre a esa época lo menciona o lo nombra como una prosperidad falaz, ¿no? Una prosperidad mentirosa. Aquella época comprendía entre 1845 y 1872. Porque si bien es cierto, el Perú obtuvo excesivos ingresos económicos por la exportación de este guano, de las islas, lamentablemente esta prosperidad económica fue engañosa, ya que el Estado, al no tener la capacidad de extraer el guano, encargó la venta a capitalistas privados. Y para variar, yo no sé por qué los peruanos tenemos esa costumbre, ¿no? Oye, el guano es mío, tú lo vas a sacar, está bien, tú lo vas a sacar, pero el guano es mío. Tú tendrás la máquina, pero si mi guano no lo puedes exportar. El otro dirá, oye, pero si mi máquina tú no puedes exportar el guano. De repente no industrialmente, pero sí con factor humano, ¿no? Digo yo, o sea, hay una solución. Que va a demorar más, que va a tener menos dividendos, bueno, sí, es cierto, pero si hablamos de dependencia económica, más depende de las empresas privadas que el Perú, ¿no? Entonces, firmaron convenios muy parecidos a los de hoy en día, donde los mayores dividendos se los llevaban esas empresas privadas, que o coincidencia eran empresas privadas donde los dueños pues eran cuestionados. Entonces se da un monopolio y esto, el enriquecimiento que hubo en el Estado pues sirvió para malgastar ello y también produjo un gran endeudamiento y la bancarrota fiscal de nuestro país. Luego pues tenemos también un poquito que esto nos desestabiliza como país. Pero ya hablando propiamente del romanticismo peruano, identificándonos ya ahí en este romanticismo, fue un movimiento literario, pues, que revaloró los sentimientos, también la libertad, como valores importantes para nuestra sociedad de la época, ¿no? Se manifestó en nuestro país a partir de 1848 y se prolongó hasta 1879. Entonces, este movimiento romántico peruano
Según Ricardo Palma, cobró impulso a partir de la llegada de Lima del poeta español Fernando Velarde en el año 1848. Entonces, su arribo fue trascendental para los escritores peruanos de esa época, pues él fue quien introdujo e hizo conocidas las obras románticas de Zorrilla, de Espronceda, de Larra y del Duque de Rivas. Entonces, si nosotros tendríamos que hablar o decir cómo fue el romanticismo peruano, se identificaron ellos muchos con los románticos españoles. Una de las primeras obras románticas publicadas en nuestro país proviene de Cusco, ¿no? De nuestra capital imperial, titulada El Padre Orán y escrita por Narciso Arestegui. La primera obra teatral romántica peruana es El Poeta Cruzado y escrita por Manuel Nicolás Corpancho. Pero la obra literaria más importante del romanticismo viene a ser las tradiciones peruanas, ¿correcto? Entonces, si tuviéramos que anotar algún tipo de información, recordar, esta es la primera novela romántica, publicada en 1848. Este viene a ser el primer teatro, publicado en 1851. Y esta viene a ser la obra literaria más prestigiosa, del romanticismo peruano, ¿correcto? Viene a ser esa obra, publicada en el año 1872. ¿Sí? Ojo, ojo con los años. Ahí está, ¿no? Muy bien, muy bien, chicos. Entonces vamos a hablar un poquito ahora de quién fue Ricardo Palma, qué fue su obra, qué escribió Ricardo Palma a lo largo, pues, de su producción literaria. La biografía de Ricardo Palma es bastante interesante. Él nace en 1833, un 7 de febrero, y realizó estudios en el Convictorio de San Carlos. ¿Esto qué quiere decir? Que es exalumno de esta magna casa de estudios. Él estudió en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Universidad de Perú Decana de América. Ingresó en la Armada en el año 1853 y se mantuvo ahí hasta el año 1855, donde pues estuvo a punto, lamentablemente, de perder su vida tras el naufragio en la embarcación en la que él viajaba. También participó en un golpe fallido contra Ramón Castilla, y esto pues hizo que se marchara hacia Chile. Luego viaja a Europa, conoce Francia, París, perdón, conoce Londres y participó en la defensa del Callao. Ojo, participó en la defensa del Callao en el combate del 2 de mayo de 1866, ¿no? A los 33 años. Y fue pues secretario del presidente José Balta, pero dejó la política tras pues el fallecimiento de este presidente, ¿no? En 1872 entabló relación con la ecuatoriana Clemencia Ramírez, con quien pues fruto de ese amor tuvo un hijo, Clemente Palma, que nosotros lo conocemos, ¿no? Clemente Palma. En 1876 se casó con Cristina Román, con la cual pues tuvo 7 hijos. Entre ellos destacó Angélica Palma, quien también se dedicó a las letras, ¿no? También fue escritora. Durante la guerra contra Chile participó en la defensa de Lima.
¿no? Porque recuerdo que los chilenos fueron, se fueron con todos hasta no sé dónde. Ya que pues integró todo en su reducto, los invasores chilenos incendiaron su casa, por lo cual perdió su valiosa biblioteca y también el manuscrito de su novela Los Marañones. Tras este conflicto armado, fue nombrado director de la Biblioteca Nacional, lo cual el encargo principal que él debía cumplir era la reconstrucción de la biblioteca, ¿no? La que está ahí en Abancay, ¿no? Entonces, él se encargó de ello, que fue, como ustedes saben, saqueada por los chilenos, saqueada, quemada, destruida por los chilenos, ¿no? Por eso viajó y pidió donaciones de libros en varios países, amigos que conocía, vecinos, por esta acción lo denominaron el bibliotecario mendigo. ¿No? Porque le decía un librito, por favor, para la biblioteca, ¿no? Un librito, por favor, para la biblioteca. Y no es que me burle, es que lo hacía de esa manera, ¿no? Por favor, donen para la Biblioteca del Perú. Los chilenos han arrasado con la cultura peruana. ¿Por qué? Porque en esa época el conocimiento era muy valorado. Bueno, hasta el día de hoy es valorado, solo que hoy por hoy como que lo queremos pasar a un segundo plano, ¿no? Pero no, el conocimiento es democrático, es sumamente valorado. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Entabló pues una polémica con Manuel González Prada debido a sus posiciones políticas y literarias. Fue nombrado miembro de la Real Academia Española y de la Academia Peruana de la Lengua. Falleció el 6 de octubre de 1919. Ahora, ¿cuál es la importancia de su obra, de Ricardo Palma? ¿Por qué tenemos que estudiar? ¿Por qué las tradiciones son sumamente importantes? Vayamos a ver. Él cultivó tres géneros principales. Bien, el narrativo a través de ensayos, a través de libros filológicos, ¿no? El lírico y también el dramático. Pero de todos ellos, él destaca en el género narrativo y ahí pues, porque ahí está ubicada las tradiciones peruanas. Entonces, el género lírico escribió poemas también de corte romántico y costumbristas que por hoy las encontramos bajo el título Poesías completas. Y en el género teatral escribió, perdón, el drama Rodi. También dentro de sus escrituras, él hace una fusión de la historia y de la ficción. ¿Por qué? Porque incluye datos históricos, bien, datos históricos que obtuvo de las crónicas pasadas, para la elaboración principalmente de sus tradiciones. ¿Y por qué hace esta mezcla? Porque lo que busca él es argumentos en tiempo y en espacio de las historias peruanas. Oye, esto ocurrió en tal tiempo, tal espacio. Claro, que también hay ficción de la historia en sí que él relata, pero ¿cómo inicia la tradición? Lo inicia con esos datos históricos, con la finalidad de dar credibilidad a lo que está escribiendo. Él buscaba la verosimilitud de sus historias, ¿no? Tiene una crítica sutil a la historia peruana, ¿no? No es un autor que añore el pasado, sino que manifiesta pues una crítica sutil de los personajes y sus acciones y también pues alude al contexto social en el que se encuentra publicado, ¿no? También hay el uso de la oralidad. El tradicionalista, a pesar de su dominio del lenguaje culto y castizo, incorporó vocablos y frases provenientes del habla cotidiana para darle más espontaneidad a sus narraciones, ¿no? La inclusión también dentro de sus obras del humor y la ironía, ¿no? Del humor y la ironía. Están ahí esos tonos de inclusión, de lo irónico, del humorístico en sus tradiciones, ¿no? Que refleja pues una mirada crítica a los personajes y a las situaciones de la historia del país. En el libro, pues, Siete
20 ensayos de interpretación de la realidad peruana, José Carlos Mariátegui afirma que Palma reconstruye la colonia con un realismo burlón y una fantasía irreverente y también satírica, ¿no? Entonces, él también tiene una preocupación por el castellano peruano, ¿no? Porque él hace estudios lingüísticos. Tenemos ahí su libro de filología y lingüística denominada Neologismos y Americanismos, ¿no? Donde él realiza pues todo un estudio, investigaciones sobre el castellano peruano, incluso las palabras nacidas en nuestro país, en pocas palabras, los peruanismos. Dentro de su vasta producción literaria tenemos pues que reconocer en narrativa a Tradiciones Peruanas, publicada en 1872, Tradiciones en Salsa Verde, publicadas en 1973, posterior, ¿no? Que van a ser tradiciones que tratan de temas eróticos, también obscenos, con la inclusión pues de vulgarismos. El autor las escribió como obsequios para sus amigos con la intención de divertirlos, nada más, y van a ser publicados posteriormente. Tenemos ahí Anales de la Inquisición de Lima, publicada en 1863, y en lingüística tenemos Neologismos y Americanismos, publicada en 1897, Papeletas lexicografiadas en 1903, en teatro, como ya te había dicho, Rodil, publicada en 1851, y en lírica tenemos Pasionarias en 1870 y Verbos y Gerundios en 1877. Esa es la producción de nuestro querido Ricardo Palma. Ahora bien, chicos, ahora bien, vayamos a este vayamos a ver un poquito lo que él nos trata de transmitir a través de sus tradiciones y por qué las tradiciones se han convertido importantes, ¿no? Este, para la literatura peruana. Eh, recordemos que la primera tradición, ¿dónde está mi lapicito? La primera tradición, acá la tenemos, publicada en 1851, recibe el nombre de Consolación. Esa es la primera tradición literaria de tradición peruana de Ricardo Palma. Mientras que la última tradición va a ser publicada, a ver, la última tradición literaria de Ricardo Palma va a ser publicada en 1915, ¿no? En 1915, bajo el título Una visita al Mariscal Santa Cruz. Una visita al Mariscal Santa Cruz. ¿Correcto? ¿Cuántas tradiciones son en total? 455 tradiciones. ¿Sí? 455 traducciones son las que él ha escrito. Entonces, esas traducciones van a ser pues publicadas la primera parte entre 1872, ¿no? 1891, pero posteriormente van a seguir siendo publicadas más tradiciones. Eh, por ejemplo, la primera tradición, Consolación, publicada en 1851, tiene la base para la elaboración de estas narraciones. La base de elaboración de estas narraciones fue diversa.
pues motivado por su gusto por la historia, revisó crónicas coloniales, ¿sí? Revisó muchas crónicas coloniales, documentos históricos o literarios, archivos judiciales, manuscritos conventuales, actas de cabildo, memorias de virreyes, entre otros documentos necesarios para poder conocer. Cuando tú quieres escribir una obra literaria, no es que vaya a llegar el hada, la musa, la inspiración y te va a dictar las palabras y tú vas a escribir y ya está tu obra. No, tú tienes que estudiar el tema que vas a trabajar. ¿No? Si tú quieres hablar sobre el amor, eh, acá no hay problema, pero ¿qué tipo de amor? Existen muchos tipos de amor, entonces tienes que estudiar cada tipo de amor. Ya, yo quiero ver el amor de pareja, muy bien. Tienes que estudiar un poquito del punto de vista psicológico, el punto de vista social, el punto de vista económico, el punto de vista político, el punto de vista personal, del punto de vista empático. ¿Qué es el amor de pareja? ¿No? ¿Para qué? Para que tengas una amplitud de conocimientos y puedas escoger los elementos que sean necesarios. Y eso fue lo que hizo Ricardo Palma. Estudió muchos documentos de la época colonial peruana, ¿no? Principalmente limeña. Y a partir de ello empezó a crear todas sus tradiciones. Por eso es que él no descuida ningún evento histórico. Entonces, la tradición, como especie literaria, genera discusión, pues no hay acuerdo hasta el día de hoy sobre cuál es su significado real. Algunos dicen, por ejemplo, Porras Barnechea, sostiene que la tradición es, pues, un pequeño relato que recoge un episodio histórico significativo, anécdota jovial, lance de amor o de honra, conflicto amoroso político, en el que se vislumbra repentinamente el alma o las preocupaciones de una época y se recoge intuitivamente en el arte sintético del narrador, una imborrable impresión histórica. Es en ese sentido más historia que la historia misma. ¿Correcto? Entonces, José de la Riva Agüero señala que la tradición va a ser producto del cruce de la leyenda romántica breve y el artículo de costumbre. Eso es lo que va a decir José de la Riva Agüero. A partir de esta propuesta, Robert Bazin también plantea una fórmula, se podría decir una fórmula matemática, ¿no? Leyenda romántica más artículo de costumbre más clasicismo igual tradición, ¿no? Imagínense, leyenda romántica, artículo costumbrista o cuadro costumbrista, casticismo, todo ello involucra lo que es la tradición. José Miguel de Oviedo, sin embargo, sostiene que la tradición es un género fragmentario, híbrido y variable. Además, plantea que la mayoría de las tradiciones presentan tres partes: la presentación de la historia propiamente dicha, el parrafillo histórico y el desarrollo de la anécdota. Entonces podemos resumir un poquito, ¿no? Para poder resumir que las tradiciones peruanas tienen un interés por la historia, ¿no? Tiene ese interés, esa búsqueda de las raíces nacionales en el pasado, vinculando obviamente a las tradiciones con el romanticismo. Por lo tanto, tiene un acercamiento histórico, pero ese acercamiento histórico es un acercamiento, estimados estudiantes, bastante subjetivo, ¿no? Lleno este, de elementos ficcionales, ¿no? Llenos de simpatías, llenos de prejuicios también, ¿no? Entonces, se dice pues que las tradiciones tienen una tensión entre lo histórico y lo ficcional, ¿no? Aunque está basada pues en la historia, no está limitada por la verdad de los hechos, ¿bien? Existe imaginación, fantasía y verdad que combinan pues armoniosamente. Por eso Palma las define como una de las formas de revestir la historia, pero sin los escollos de esta. ¿Ya? Entonces las tradiciones
pueden considerarse una de las principales manifestaciones del cuento peruano e hispanoamericano. ¿Por qué? Porque se enfoca en la realidad nacional, aborda un pasado histórico de nuestro país. Entonces, tenemos la leyenda romántica y el cuadro costumbrista que enmarca nuestra identidad nacional y así es como nace la tradición en forma narrativa. Ahora, estas tradiciones tienen una estructura determinada. ¿Cuál es esta estructura? En primer lugar, tienen pues la presentación de la historia, tienen la presentación del ambiente, ¿no? Se parte pues de presentar la historia y se brinda un cuadro general del ambiente en el cual se va a desarrollar y la época en la cual están ocurriendo los hechos, ¿correcto? Entonces, generalmente el narrador cuenta en primera persona de dónde obtuvo la tradición, incluso en esta parte el narrador puede avanzar una gran parte de la anécdota. Bien, entonces inicia con una presentación histórica de los hechos. Luego tenemos la digresión temática o parrafillo histórico, ¿no? La digresión con datos históricos o parrafillo histórico, ¿no? Que se utiliza, ¿no? Esta breve tiene carácter más serio y de verosimilitud, pues el narrador introduce esos datos históricos para ilustrar al lector. Es un elemento que cumple una función didáctica, una función de poder, básicamente metodológica, con la finalidad de darle credibilidad a lo que va a escribir. Entonces, este parrafillo es una marca de la naturaleza híbrida propia de la tradición, que impide, pues, convertirse plenamente en un cuento, porque todos los datos que da en la parte histórica, en ese parrafillo histórico, son datos verificables e históricos. Y finalmente desarrolla la anécdota, ¿no? Desarrolla la anécdota. El autor presenta por lo general el cuerpo de la tradición. Aquí el narrador utiliza diálogos, refranes, versos, sentencias también bastante graciosas, jocosas, para darle pues vivacidad al relato, pero que no sea un relato aburrido, tedioso, sino para darle esa pues ese toque de sabroseo que tenemos todos los peruanos, ¿no? Aquí pues el narrador utiliza, bueno, diálogos y concluye finalmente con un final sorpresivo o cómico, ¿no? Y puede pues incluir también una moraleja. Entonces acá tenemos un narrador omnisciente, un narrador que todo lo conoce, que todo lo sabe dentro de la obra. Entonces, está escrito en tercera persona y se entromete en el relato constantemente para dirigirse al lector. No se dirige constantemente al lector. Esto pues hace que la tradición, ¿no? Literaria que estamos viendo acá intercale pues anécdotas al margen de la trama central de lo que pueda estar o no tratando en esto. Bien, entonces vamos a ver ahí en este narrador que Palma incorpora también un narrador testigo en primera persona, ¿no? Con frases populares o con peruanismos. ¿Ya? Entonces maneja dos tipos de narradores, el narrador omnisciente y el narrador en primera persona. Maneja un lenguaje bastante castizo, es decir, típico, genuino de nuestro país. Este es un castellano peruano producto del mestizaje, sin voces ni giros extranjeros en los que se incorporan frases populares y también peruanismo, ¿no? Tenemos ahí los rasgos de la oralidad. Entonces, en las tradiciones, el narrador incluye elementos del lenguaje coloquial que dan pues la sensación de estar oyendo el relato y no leyéndolo, pues el narrador por momentos le hablan pues al lector, ¿no? Se incorporan refranes, sentencias, modismos
¿no? Modismos. Palma, pues fue que incluye el humor en las traducciones y provoca pues la sonrisa en el lector. No sé si ustedes han leído sus tradiciones, pero las pocas veces que yo sí he leído me ha causado gracia. Incluso una de ellas es el último milagro de San Martincito, ¿no? Que un hombre se está cayendo y San Martincito le dice, espérate, espérate, no, no todo el mundo, San Martincito, ayúdale, San Martincito, espérate, espérate. Entonces el hombre se queda ahí suspendido, ¿no? En el aire, y va a buscar al párroco, porque el párroco le había dicho que estaba prohibido de hacer milagros, ¿no? Estaba ganando más fama que él. Entonces va y le dice, padrecito, venga, mire, ve que un cristiano se está cayendo y me ha pedido un favor. Y como usted me ha dicho que no lo salve, yo lo he dejado ahí en esa vaina. El padrecito dice, bueno, ya termina de hacer el milagro porque ya lo salvaste, ¿no? Porque ya lo salvaste. Entonces, bueno, yo también cuando leí esa tradición me pareció bastante graciosa, bastante jocosa, entre otras que vamos a ver por ahí, ¿no? Entonces, se saca siempre una sonrisa. Los personajes, los ambientes históricos de Palma se basó pues en los elementos históricos, ¿no? ¿No? Los personajes y ambientes de los presidentes de la historia del Perú. En la mayoría de las tradiciones, el autor pues caracteriza a los personajes con una finalidad netamente humorística. Hay un predominio, ojo, hay un predominio también de los espacios coloniales, ¿ya? Debido pues a la abundancia de fuentes escritas de esa época, al cual él tuvo acceso y leyó, ¿no? Para poder construir sus épocas. Por eso es que cuando tú lees las tradiciones te das cuenta de manera inmediata que esas tradiciones sí van en una función bastante digamos, están ambientados pues en una época colonial. Entonces, y lo cuenta como, con una majestuosidad como que si él hubiera vivido en esa época, ¿no? Entonces, también hace juicios críticos sobre las instituciones gubernamentales, como la iglesia, la milicia, la burocracia, ¿no? Básicamente la colonia, pero que hacen ecos en el presente de la época, ¿no? Dentro de sus llamadas tradiciones que tenemos, podríamos de repente por ahí, una que a mí me gustó muchísimo, fue al Rincón Quitacalzón, ¿no? Cuenta que en Arequipa, ¿no? El obispo español Chávez de la Roca fundó un seminario, ¿no? Fundó un seminario, una casa para formar a curas, ¿no? Por el año 1796, cuando realizaba pues una inspección, se dio con la sorpresa de que en un aula había pues faltado el profesor de latinidad y los muchachos estaban, chicos, aula, sin profesor, recreo y fiesta, ¿sí o no? Entonces los chicos estaban haciendo de las suyas en su alboroto, acuérdate de tu secundaria. Entonces el obispo Chávez lo reemplaza y realiza una evaluación oral sorpresa, trauma de todo estudiante, ¿no? Les mandó pues a declinar palabras en latín, ¿no? Si no sabían las respuestas, los niños miraban al techo como si las vigas del techo fueran un tónico para la memoria. El obispo pues los mandaba a la esquina del salón con la frase, al rincón quita calzón. Ahora no podemos hacer eso, sino después nos castigan a los profesores, ¿no? A nosotros nos mandan. Es decir, que esperen para recibir su castigo, ¿no? Un niño, el más pequeño de la clase, puso en aprietos al obispo al preguntarles cuántos dominus vobiscum, ¿no? El Señor esté contigo, tiene la misa. Al no saber el obispo, mira el techo y consigue el perdón de los arrinconados. Entonces, al regresar a España, el obispo Chávez se llevó entre sus familiares al niño del Dominus
Vobiscum, ¿no? Y este, cuando regresó al Perú, también se convirtió en obispo. El narrador termina diciendo que este niño fue Francisco Javier de Luna Pizarro, 20º arzobispo de Lima, ¿no? Nacido en Arequipa en diciembre de 1780 y muerto el 9 de febrero de 1855. Acá, por ejemplo, es una crítica a la educación memorística y también severa, ¿no? Entonces, es ahí donde ya se van viendo pues las primeras incidencias de que no debe haber una educación memorística. Yo en lo particular también estoy en total desacuerdo con que se dé un aprendizaje netamente memorístico porque la verdad que no se aprende nada ahí, ¿no? Otro de los temas secundarios también es el ingenio del niño por librarse del castigo y también a sus compañeros. El premio a la genialidad, el último se manifiesta en el hecho de que el niño del Dominus Vobiscum fue llevado pues a España, ¿no? Por el obispo Chávez y regresa al Perú y se convierte en obispo y este viene a ser uno de los prohombres, ¿no? De la independencia de nuestro país, ¿no? Imagínense. Otra de las tradiciones también que a mí me encantó fue al pie de la letra. Ahí estaba Paiva, era capitán del ejército, ¿no? Peruano, que estaba bajo el mando del presidente Felipe Santiago Salaverry. Esta sí es, contarles una cosa, leerles otra, ¿ah? Yo te recomiendo leerla, pero más o menos vamos a contar la historia. Este capitán subía de grado, pues todo lo entendía al pie de la letra. No comprendía metáforas ni sentidos figurados. Después de cada error que cometía el presidente Salaverry se molestaba y decía, pedazo de bruto. Para explicar esto, Palma da tres ejemplos. Paiva destruye la casa que le habían mandado allanar, ¿no? ¿Qué quiere decir allanar? Es decir, entrar, coger al preso y llevárselo. Pero él la destruyó, la allanó, la puso como llano. Segundo ejemplo, fusila entre dos faroles al peluquero y asistente del presidente llamado Cuculí, a quien debía fusilar al amanecer. ¿Qué es lo que pasa? Que el presidente Salaverry le dice, vas a fusilar a Cuculí entre dos faroles, entre los faroles, le dice. Es decir, al amanecer, ¿no? Cuando recién está saliendo el sol. Entonces, ¿qué hace él? Agarra dos faroles, lo pone a los costados, a Cuculí al medio y le dispara, ¿no? Se hace matar en un enfrentamiento contra los bolivianos en la Socabaya, ¿no? Entonces, esta obra es una crítica al criterio militar, ¿no? Porque los militares, decía Ricardo Palma, ojo, yo no, Ricardo Palma, de que los militares entienden las cosas al pie de la letra y no llaman una criticidad de los hechos que ellos deberían realizar para, ¿no? También el protagonista pues no puede entender el lenguaje figurado y por eso causa los problemas como el truncamiento de un posible ascenso en su carrera militar y al final su propia muerte, ¿no? Entre otros tenemos pues la valentía y la temeridad de los militares, ¿no? San Marcos sí te considera esta última tradición que vamos a hablar, que es Don Dimas de la Tijereta. Don Dimas de la Tijereta es un avaro y viejo escribano que anda detrás del amor de la veinteañera Visitación, ¿no? Imaginen, es un escribano viejo y está detrás de una veinteañera. Él le entregaba costosísimos regalos, pero ella no le daba su amor. Ante los rechazos de la mujer, dice un día caminando por la noche que vendería su almilla si tuviera el amor de la muchacha.
Al escucharlo, Satanás envía a su secretario Lilith y se firma un contrato, ¿no? ¿Sabes qué? Ya, mira, yo te voy a dar, te voy a hacer joven, te voy a hacer buen mozo, ¿ya? Todo chévere, pero me firmas acá y al finalizar me vas a entregar tu almilla. Ojo, tu almilla, ahí está el secreto. Entonces firman el contrato y otorga a Don Dimas el amor de visitación por 3 años, al cabo de los cuales él entregaría su almilla, supuestamente el despectivo de Alma. Cumplido el plazo, Don Dimas le entrega a Lilith eh, su jubón interior, ¿no? O sea, su prenda íntima, ¿no? Interior. Porque en el diccionario de la lengua española es el significado de almilla, ¿no? Entonces, cuando viene pues Lili, oye, ya, mi amo dice que tienes que pagar, ya voy a pagar, se baja el pantalón, se saca su jubón, se lo da, todo así, y se lo sube, ya te entregué mi almilla. Y pues lo hicieron tontito, pues a Satanás. Entonces, el escribano arma un escándalo, ¿no? Este se ríe y se lleva a Don Dimas al infierno. Entonces el escribano arma un escándalo porque argumenta que él cumplió con el contrato. No, yo entregué mi almilla. Así que Satanás organizó un juicio en el cual Don Dimas ganó y fue devuelto a la vida, pero ya no tenía el amor de visitación. Esta se volvió monja, se volvió religiosa. A partir de este hecho, en el infierno ya no recibían a los escribanos. O sea, si quieres ir no quieres ir allá abajito, sé un escribano, ¿no? Ahora todos vamos a ser autores. Muy bien. El tema principal, pues, es la astucia del escribano, manifiesta, pues, en las mañas de Don Dimas que utiliza para vencer al diablo en su juicio. Porque un profesor de comunicación, hay un poquito que me meto yo también, un profesor de literatura, una persona que se dedica a las letras, juega mucho con las palabras, ¿no? Entonces, al jugar con las palabras, maneja con bastante precisión la metáfora, ¿no? Recuerda que existen dos tipos de metáfora. A en lugar de B y A es B, ¿no? Entonces, generalmente aplica la primera, ¿no? A en lugar de B. Los temas secundarios son la crítica al sistema judicial de la época, pues el narrador menciona los defectos de la institución encargada de administrar justicia y la mujer interesada a través de visitación, quien utiliza su belleza para sacar provecho de los varones, ¿no? Chicas, no se dedicaba al oficio antiguo, ojo, solo que saca provecho de su belleza. Entonces, ¿cómo hemos podido ver, estimados estudiantes, en estos tres, este, en estas tres tradiciones que les he relatado, vemos pues un estilo de oralidad, donde se manejan muchas las palabras propias de la oralidad peruana, ¿no? De la época. Es decir, escribe como habla, ¿no? Escribe como habla. Em, Establece pues un constante diálogo entre narrador y rector. eh, ¿No? Y pues ingresa, ahí está, la oralidad, lo cual pues evidencia la abundancia de los giros criollos. Por ejemplo, era la postre un pobrete educado y muy a la patallana, ¿no? Esa patallana es coloquial. Dichos y refranes como, no hay mal que por bien no venga, el que espera, desespera, ¿no? Entonces son elementos de nuestra realidad que nosotros al momento de dialogar, ¿no? Utilizamos, ¿no? También maneja la ironía y también maneja el humor. Ahora, respecto a estas tradiciones peruanas, debemos decir de que carecen de perspectiva histórica, ¿no? Solo se mantiene en lo anecdótico. Mariátegui por ello es que decía que las tradiciones peruanas
son una versión irreverente y sarcástica del pasado colonial, mientras que Rivagüero señalaba de que Palma es un nostálgico de la colonia, ¿no? Entonces, bueno, yo comparto un poquito de ambos, aunque no le pondría que es un nostálgico de la colonia, sino un conocedor de la época colonial, ¿no? Y que escribe en función a ello, ¿ya? Entonces, chicos, vamos a la primera pregunta. Vamos a Profesora, una tener, pregunta. sí, te escucho. Cuando hablan de romanticismo, a mí se me viene a la cabeza eso del amor y todo. ¿Y qué tiene que ver el romanticismo o de qué forma las tradiciones peruanas? No le entiendo muy bien en eso. Primero, por la época en la cual fue desarrollada, ¿no? La época. Y segundo, porque recuerda que el romanticismo es una de sus características, es también el amor a la patria, la revaloración de la patria. Y es ahí donde él calza justamente las tradiciones, porque él lo que está tratando es de revalorar ese pasado colonial que nosotros tuvimos, pero desde una perspectiva romántica. Ahora, cuando llega el romanticismo acá en América Latina, existen tres tipos de romanticismo, si no me equivoco, era el romanticismo social, el romanticismo sentimental y el romanticismo, que justamente entra este de aquí era el social, era el sentimental y el romanticismo, tradicional, si no me equivoco, se llama. Espérate, espérate. Por acá, aquí está, acá lo tenemos. Son tres tipos de romanticismo, eso sí me acuerdo, que ingresan pues acá a nuestro país, acá está María, el romanticismo social histórico, el romanticismo histórico. O sea, esas tres manifestaciones de romanticismo se desarrollan acá en América Latina. Ya el social, que tiene que ver más con José Mármol, con Amalia, la obra Amalia, la novela Amalia, que se centra básicamente en lo que es relatos sobre el gobierno, las dictaduras que habían en esa época en América, ¿no? El romanticismo sentimental es el amor, lo que tú acabas de decir, los sentimientos, ¿no? Y el romanticismo histórico entra justamente este señor Ricardo Palma, porque lo que él hace es introducir en sus obras literarias elementos históricos para revalorar nuestro pasado colonial, ¿no? Pero él lo hace con humor, lo hace con gracia. ¿Para qué? Para suavizar un poquito ese rechazo que en esa época se tenía a la época colonial, porque siendo sinceros, no era una época colonial muy agradable, ¿no? Por el tema de la opresión, de la esclavitud y todo ello. Entonces, él tiene una visión, bueno, está bien, se cometieron errores, pero es nuestro pasado y no lo podemos negar. Entonces hay que cambiarle esa visión a ese pasado que nosotros tenemos. Coge y lo revaloriza. Porque tengamos en cuenta que parte de la revaloración histórica también se encuentra como características principales en el romanticismo. Y esto viene desde Inglaterra, viene desde Alemania, ese nacionalismo exacerbado, que es la característica exacta, ¿no? Es nacionalismo exacerbado. Acá no vas a ver un nacionalismo exacerbado, pero sí vas a ver un nacionalismo, una serie de volcadura de emociones a la identidad nacional que nosotros teníamos en esa época. Solo que Ricardo Palma, por su conocimiento colonial, coge ese espacio, ese tiempo, para poder revalorar desde ahí nuestro país, como que querer cambiarnos el chip, ¿no? Porque en esa época, pues, lo colonial era pésimo. Bien. No sé si te suplí tu duda, Profesora, hija. sí, ya entendí. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. Sí. Muy bien, vamos a leer esta primera pregunta. Vamos a tener unos minutos para que ustedes puedan desarrollarla. ¿Sí? Y luego pasamos a desarrollarla en la nueva conferencia.
Muy bien, chicos, muy bien. Vamos a ver, analizar ahora. De acuerdo a la verdad, espero que hayan hecho su propuesta. No sé si pueden entrar ustedes al chat. Sí, ahí está el chat. Muy bien, vayan entrando, entregando sus propuestas. Alternativa B, nos dice Brisa, Rita también, Gisela también, Matías también. Vamos a resolver. Dice, de acuerdo a la verdad o falsedad de los enunciados referentes al costumbrismo peruano, marque la alternativa que contiene la secuencia correcta. Elogia las costumbres de origen indígena. No, no son las costumbres del mundo indígena, sino del origen indígena, sino del mundo colonial, ¿no? O de la etapa colonial. Bien, como eje de nuestra identidad. Falso, entonces. Cultivó la comedia costumbrista, sí. El artículo costumbrista también y el cuadro costumbrista. Correcto, verdadero. Asume posturas políticas y emplea la sátira contra el enemigo de turno. También, ¿no? También podemos ver, porque recordemos que en el costumbrismo hay dos posturas políticas, los criollistas y los anticriollistas, y tienes que asumir uno de los dos y punto, por un lado. Y por otro lado, pues se mandaban indirectas, ¿no? Por ejemplo, la palimatada, ¿no? Entre otros que escribe también Manuel Asensio Segura. Analiza con precisión la realidad, pues busca captar nuestra esencia, no, porque recordemos que estamos en una naciente, perdón, república, por lo tanto, no se puede analizar con precisión, aparte de que su objetivo no es ese tampoco, ¿no? Entonces la respuesta es alternativa. Muy bien, chicos, alternativa B de bueno, bonito y barato. Muy bien. Muy bien, chicos, vayamos a la siguiente pregunta. También tienes un minuto para poder desarrollar la pregunta. Vamos desarrollando, vamos desarrollando. Vamos leyendo para poder resolver de manera conjunta. Yo tengo acá que Brisa me ha puesto alternativa A, Rita alternativa A, Gisela alternativa A, Jaime alternativa A también. Vamos a ver si es la respuesta correcta, ¿no? A ver. Jesús, a ver, Jesús, ¿se te ha metido el demonio dentro del cuerpo, mujer? ¿No ves que no puede ser ese matrimonio con don Alejo? ¿Qué he oído? Cabal, señor. Con él. Sí, señor. Jesús. Un sempiterno hablador. ¿Le quieres dar por marido? Un sanguago con más dengues que mosita currutaca, más cueco que una petaca y lleno de perendengues, un fatuo que rompe al día, un par o dos de botines, registrando figurines de una u otra sastrería, un baboso, un dominguejo, cuyo trato nadie estima y que sirve en todo Lima de hazme reír y de gracejo. Mm, vamos a ver. En el fragmento citado de la comedia Ñacatita de Manuel Asensio Segura,
¿Qué características de la obra se mencionan? Dice por acá, empleos de frecuentes refranes y términos coloquiales. Bueno, tenemos gracejo, hazme reír, dominguejo, ¿no? Sempiterno hablador, tenemos ahí como refrán. Un sanguago con dengues que mosita currutaca. Entonces, tiene ambos. Propensión a desdibujar las costumbres populares, no nos habla de costumbres populares y mucho menos las desdibuja. Presentación de personajes de la aristocracia limeña, no menciona, don Alejo no era de la aristocracia limeña. Ojo. Elogio de costumbres coloniales con lenguaje castizo. Bueno, tiene el lenguaje castizo. Nadie te dice que no, porque está presentándonos el lenguaje de la época y de las personas de acuerdo a su nivel literario, pero no nos presenta costumbres coloniales, ¿sí? Reta, retrata, perdón, de forma objetiva tipos populares de la colonia tampoco. Por lo tanto, muy bien, chicos, avión, correcto. Alternativa A, avioncito, ¿ya? Avioncito, ahí está. Bien, muy bien, chicos. Siguiente pregunta. Tenemos 2 minutos. Dedito, 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 dedito. Tenemos ahí a Garrita, a Brisa, a Yanelí, a Gisela, a Matías que nos dicen dedito. A ver, vamos a ver, ¿sí? Con respecto al siguiente fragmento, ñacatita de Manuel Asensio Segura, identifique la alternativa que contiene la afirmación. Rufina, ¿dónde te fuiste, muchacha? Lo has hecho de mil primores contestando a don Alejo. Juliana, si no me dije, si no me dijese amores, no le mostraré el entrecejo. Catita, habla con menos descoco de un sujeto tan instruido que debe dentro de poco, hijita, ser tu marido. Juliana, ¿mi marido? Rufina, sí, señor. No empieces a incomodarme. Juliana, a quien no tengo amor, no podré nunca ligarme. Entonces hablamos del rechazo, ¿no? Del rechazo de la mamá quiere que se case con don Alejo y Juliana lo rechaza, ¿no? Y Catita también ahí mete la cizañita, ¿no? Bien, la cahueta criolla apoya secretamente las intenciones de don Juan. De don Juan no, es de don Alejo. Ñacatita manipula a Juliana para que acepte a Manuel, no, a Manuel ni lo quería ver, sino a don Alejo como esposo. La hija depone su rebeldía y termina aceptando con la boda con don Alejo. En esta escena no se visualiza eso, ¿ya? Porque tú decís, profesora, pero yo leí, sí, como el que al final, claro, pero en la escena que te están presentando no lo observa. Cuando ustedes analicen ese tipo de preguntas, solo concéntrense en lo que está en el texto, nada más, no lo que venga después o lo que yo sé de la hora, ¿no?
Doña Rufina, madre dominante, ¿desea imponerse el matrimonio de su hija? Sí. Julián es una joven que se muestra sumisa. No, para nada. Mi marido dice, si no me dijese amores, no le molestara entre cejo. Dice, a quien no tengo amor no podré nunca ligarme. No, no le dice, sí, mamá, lo que tú digas. No, al contrario, ella es rebelde. Por lo tanto, correcto. Diosito, ayúdame a ingresar. ¿No? De Diosito, ayúdame a ingresar. Muy bien. Todos nos dicen, claro. Muy bien, chicos. Pregunta 4, pregunta 5. Vamos a dar unos minutos para que resuelvan ambas preguntas. Con calma, háganlo con calma. Nadie los apura. Bien, a ver, 4 coco, casita, cachimbo, le diría yo. Cachimbo. A ver, vamos resolviendo la 4, ¿ya? Marca la alternativa que contiene las afirmaciones correctas según el argumento de la comedia ñacatita de manera sencilla y segura. Ñacatito y doña Rufina pretenden que la joven Juliana se case con don Alejo. Ambas, Catita, verdadero. Entonces lo marcamos acá. ¿Sí va? Juliana, hija de don Jesús y Rufina, está enamorada del joven Manuel. También, verdadero. Don Juan, un antiguo amigo de don Jesús, llega de viaje de Ayacucho. No, llega de viaje de Cusco. ¿Sí? Llega de Cusco. Ñacatita trata de aprovechar del amor que se tiene Manuel y Juliana. Esa mujer se aprovechaba de todo, verdadero. Don Alejo es un personaje muy solvente, no era pobre, profesional no era, elegante, bueno, soltero no, casado. ¿Por qué elegante? Sí, porque se vestía para aparentar, ¿no? Muy bien, entonces es 2, 1, 2 y 4. Alternativa 1, 2 y 4. Cachimbito. Muy bien, correcto. Pero ahora vamos a esperar a las 5. A ver, chicos. Enano, 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 nos dicen. A ver, vamos a ver. Marca la alternativa que completa correctamente el siguiente enunciado sobre el romanticismo peruano. El romanticismo llega al Perú a fines de 1840. Se dice exactamente en 1848 cuando fue publicada la primera obra romántica, ¿no? Había alcanzado cuando don Ramón Castilla llega al poder y la situación política había alcanzado y se caracterizó por, ¿no? Había alcanzado y se caracterizó por. Había alcanzado orden político, sí. Éxito en la exportación del guano, también.
Prosperidad económica también. Plena democracia, sí, porque quita toda la esclavitud, quita tributo a los indígenas, todo. Estabilidad social también. Todas son respuestas, no. Vayamos ahora. Su originalidad en el campo del ensayo, no. El romanticismo no fue en el ensayo, fue principalmente en la novela, en el aspecto narrativo, ¿ya? Rechaza el costumbrismo, no, no lo rechaza, no abiertamente al menos. Analiza los problemas del país, tampoco. ¿Tiene tono didáctico? No, no tiene tono didáctico. El romanticismo nunca tiene tono didáctico. Seguir el molde del romanticismo español, correcto. Como les decía, ¿no? Si tú lees a Becker y lees a con los abusos a la guerra, prácticamente van a hacer lo mismo, ¿no? Y acabamos de demostrarte que también Ñacatita, perdón, que estoy hablando, tú lees a Calabozo Salaverry y es muy parecida la obra, la poética de ellos con la otra poética, ¿sí? ¿Ya? Entonces, ahí tenemos la pregunta 6. Muy bien. 6. Corría el mes de mayo, a ver qué me han puesto 6A. Corría el mes de mayo. Ojo, tenemos ahí mes de mayo del año de gracia 1587. Nos está poniendo fecha. Medianoche era por filo cuando un esbozado escalaba en la calle que hoy es Plaza Bolívar, un balcón perteneciente a la casa habitado por el conquistador Nicolás de la Ribera el Mozo, a quien el marqués don Francisco Pizarro había favorecido con pingües repartimientos y agraciado Carlos V con el hábito de Santiago. Mm, eso ya es histórico. Quien lee el acta de la Fundación de Lima de 1800, de 18 de enero de 1535, encontrará los nombres de Nicolás Rivera el Viejo y Nicolás Rivera el Mozo. Dato histórico. No. Teniendo en cuenta el fragmento citado de la tradición La monja de la llave de Ricardo Palma, marca la alternativa que indica una de las partes de la tradición. Sería correcto, chicos, de frente, ¿no? Sin necesidad, no es costumbre, no es nada, es simplemente digresión histórica. Muy bien, chicos. Siguiente pregunta.
Bien, a ver, vamos a ver las respuestas brindadas. Enano. Ah, me pregunta todavía. ¿Enano? A ver, vamos a ver acá. Se ve perfecto ahí. A ver, los demás los he dejado ahí como medio pensando. No, no lloré. Así se presentan a veces preguntas dificilísimas, pero vamos a sacarla adelante. Muy bien, vamos a ver. Por los años 1640 vino de Extremadura a estos reinos del Perú un mozo a quien llamaba en Lima Juan Sin Miedo. Dedicóse al comercio sin lograr en él cosa de provecho, porque el extremeño era muy para nada y de un talento más tupido de caldo de habas. Fincaba el tal su vanidad en ser el hombre más terne que desde los tiempos del Cid produjera las Españas. Y raro era el día en que por si fueron tejas o tejos, no anduviese al morro con el prójimo y repartiendo trancazos mojicones. En relación al enunciado sobre el citado fragmento de la tradición Fray Juan Sin Miedo de Ricardo Palma, marca la alternativa que contiene las afirmaciones correctas. El lenguaje popular muestra la oralidad del estilo. ¿Qué dicen ustedes? Se relata las costumbres coloniales del siglo XV. Dice que estamos en 1600, por lo tanto es siglo XVII. ¿Ya? Los datos históricos ofrecen verosimilitud al relato. ¿Cuáles son los datos históricos? Se refiere a una tradición centrada en la idealización. ¿Qué opinan, chicos? ¿Cuál sería la respuesta correcta? ¿Y por qué, no? ¿Y por qué? A ver, tenemos que este es falso. El lenguaje popular muestra la oralidad del estilo. ¿Dónde entendemos la oralidad? ¿Dónde está la oralidad? El mozo quien lleva a Juan Sin Miedo, bueno, ahí tenemos un aspecto de realidad. Dedicóse al comercio sin lograr cosa provecho porque el extremeño era muy, muy para nada y de un talento más tupido que el caldo de habas. Un talento muy tupido que caldo de habas. ¿Correcto? Entonces, verdadero. Los datos históricos ofrecen verosimilitud en el relato. Existe el Juan Sin Miedo, ¿no? Llegaba a Lima Juan Sin Miedo. Tenemos los años 1600 en los reinos de Perú. Acá hay otro elemento. Entonces, produjeron los tiempos del Cid, ¿no? Entonces, sí encontramos elementos que ofrecen verosimilitud. Se refiere a una tradición centrada en la idealización. No, recordemos que no sus, eh, no están centradas en la idealización, ¿correcto? Siempre se presentan sin
idealizaciones, ¿ya? Sin idealizaciones, por lo tanto es falso. Correcto, estimada, muy bien, te felicito, tus ingresas, alternativa E de enano. Ahí está la respuesta. Bien, a ver, voy a tener que descartar para poder incluir la última pregunta. Vamos a poder incluir la pregunta número 8 y de ahí realizamos otro acá de preguntas tipo examen de admisión que sé que les va a gustar. Vamos a ver esta pregunta. Tenemos ahí, chicos. Muy bien, muy bien, muy bien, Brisa, muy bien. A ver, respuestas de la 8. Vamos a agrandar un poquito, perdón, perdón. Ya bueno, ya mostré la respuesta ya. Se me pasó. Bien, la 8 te dice, ¿no? Marca, Ricardo Palma cultivó muchos géneros literarios, pero su interés por la investigación histórica lo llevó a escribir. Nosotros sabemos que este es filológico. Esta es una obra filológica. Ese es un teatro. Este es lírico. Ese también es filológico. Correcto. 8C. Anales de la Inquisición de Lima. Muy bien. Tenemos ahí otra preguntita. A ver, te voy a dar un tiempito para que trabajes. Uno A nos ponen. A ver. Marca la alternativa en la que completa. Dice Manuel Asensio Seguro, padre del Teatro Nacional, tiende a utilizar algunos términos coloquiales, sí. Símbolos didácticos también, ¿ah? Giros criollos también. Expresiones solemnes no. Lenguaje castizo sí. Pues en sus comedias describe personajes de clase media y popular, sí. El proceder de las clases, el proceder de las clases medias limeñas no. Habla solo de personajes. Costumbres arraigadas por la aristocracia, no. Bueno, esta ya está anulada. Conflicto de la sociedad entre extinción, tampoco. Por lo tanto, la respuesta es alternativa A. Muy bien, vamos a ver dos preguntitas más. Ujú.
A ver, la pregunta 2. Ahí está, a ver, chicos. Las preguntas no las tienen ustedes, así que le pueden tomar captura. 2E dicen. Enano, enano. A ver, don Jesús. A nadie pienso agraviar. Hará mal quien se indisponga. Rufina. ¿Cómo es usted, papagayo? Don Jesús. Si a alguna le viene el sayo, ¿qué se ha de ser? Que se lo ponga. Doña Rufina. Sea o no todo eso cierto, en vano es que usted prosiga, porque todo cuanto diga es predicar en desierto. Julieta se casará con don Alejo. Ya está la respuesta, ¿sí o no? Ahí nos dice Mega, nos dice elefante, nanito, Jaime, ¿no? Isela, correcto. No es la manipulación de la anciana ñacarita porque no aparece en el diálogo. La intolerancia del padre frente a la hija no aparece la hija, la sumisión de la hija no aparece la hija otra vez. El furtivo morido entre Julián y Manuel no aparece ninguno de los dos, por lo tanto es el matrimonio concertado, ¿no? El matrimonio concertado de la madre que quería con don Alejo y don Alejo era bien bandirín, bien pillín. Muy bien, chicos, les dejo acá las claves de la separata que corresponde a la semana de hoy. Yo les he agregado dos más, ¿ya? Ahí están las claves por si se nos pasó algún ¿ya? A ver. Bien, tomémosle captura de pantalla a las claves. Y bien, chicos, ha sido todo un placer haber compartido el día de hoy con ustedes. Nos estamos viendo ya la próxima semana en el mismo horario, por el mismo link. Tengan un excelente fin de semana, jóvenes. Por primera vez yo también lo voy a tener sin cursos, sin trabajo, sin nada. Pásenla bien. Cuídense, chicos. Nos vemos. Hasta luego. Nos vemos, chicos. Hasta luego.